Y llegó la conjunción wären. Pero un momento, Alejandra. ¿Wären funciona solo como una conjunción? Vamos a averiguarlo. Bueno, wären pertenece a temporale Nebensätze. ¿Qué significa eso? Que wären pertenece a las oraciones temporales y podemos utilizarlo ya sea como una conjunción o como una preposición. ¿Cómo sería en el caso de la conjunción? Nosotros utilizamos wären cuando queremos decir que hay dos acciones, dos sucesos que ocurren al mismo tiempo, es decir, que suceden de manera simultánea. Pero ojo, no necesariamente tiene que ser realizada la acción por un mismo sujeto. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Veamos entonces un ejemplo en donde el sujeto realiza dos acciones al mismo tiempo. Tenemos entonces, die Mutter kocht das Essen. La madre cocina la comida. Esa es nuestro Hauptsatz, nuestra oración principal. Die Mutter kocht das Essen. Después de tener esta oración principal, añadimos una coma. Recuerden que en este tipo de oraciones necesitamos siempre de una coma para poder separar nuestras oraciones. Entonces, die Mutter kocht das Essen. Y ponemos a continuación nuestra siguiente frase que vendría a ser nuestro Nebensatz o nuestra oración subordinada. Während sie Musik hört. Entonces, die Mutter kocht das Essen, während sie Musik hört. La madre cocina la comida mientras ella escucha música. Normal, un mismo sujeto realizando dos acciones simultáneamente. En este caso, la estructura, como la ven en pantalla, es para nuestra oración principal, la oración típica del alemán, sujeto, verbo y complemento. Añadimos nuestra coma para dar paso a nuestra oración subordinada, la cual inicia siempre, siempre, siempre con nuestra conjunción, que en este caso es wären. Entonces, wären vendría después nuestro sujeto, que en este caso es sie, que corresponde a ella, porque estamos hablando de nuestra mamá, bueno, de la mamá. Yo sé que muchas veces podríamos escribirlo omitiendo este sí en español, pero en alemán no sucede. Tenemos que colocarlo sí o sí. Después vendría Musik, que es lo que está escuchando la madre, y nuestra acción sería hört, que pertenece al verbo hören, que es escuchar. Entonces tenemos conjunción, sujeto, lo que vendría a ser el complemento, que en este caso es Musik, y nuestro verbo al final, el cual está conjugado según nuestro sujeto, que en este caso es ella, y corresponde a la tercera persona del singular. Veamos, die Mutter kocht das Essen, während sie Musik hört. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos wären o cuando nosotros tenemos este tipo de conjunciones temporales, podemos variar la posición de nuestras frases. Y esto no va a alterar el sentido de la frase. Podemos decir entonces, während die Mutter Musik hört, kocht sie das Essen. Mientras la madre escucha música, ella cocina la comida. Si se dan cuenta, aquí hemos cambiado un poco la estructura en nuestra oración subordinada. Hemos mencionado a nuestro sujeto y en nuestra oración principal hemos usado el sujeto como tal, sí. ¿Ok? Es por simple lógica, suena mejor. O sea, usualmente nosotros no decimos mientras ella escucha música, la madre cocina la comida. Porque tendríamos o pensaríamos que ella es otra persona diferente a la madre. Entonces ahí es un poquito como de lógica. Y si se dan cuenta, la estructura no varía mucho a excepción del Hauptsatz. Veamos, en el Nebensatz nuestra oración subordinada se mantiene. Empezamos con nuestra conjunción que es wären, sujeto die Mutter, complemento Musik, verbo
hört. Separamos nuestras oraciones a través de una coma y ponemos a continuación nuestra siguiente oración, que en este caso vendría a ser la oración principal, el Hauptsatz. Y iniciamos sí o sí, en este caso, con el verbo y después el sujeto y después el complemento. Während die Mutter Musik hört, kocht sie das Essen. Ahora bien, veamos un ejemplo en el que tenemos dos sujetos diferentes que realizan acciones distintas, pero ojo, simultáneamente. Tenemos entonces, während ich arbeite, schläfst du. Mientras yo trabajo, tú duermes. Während ich arbeite, schläfst du. ¿Cómo podríamos decir esta oración si la invertimos? Piensen un momento en sus casas cómo podría ser. Bueno, en este caso tenemos que acomodarnos un poquito para que la oración también tenga sentido, como lo hicimos ahorita con el ejemplo de die Mutter. En este caso diríamos, während du schläfst, arbeite ich. Mientras tú duermes, yo trabajo. Ahora bien, cabe resaltar que siempre que tenemos la conjunción während, tenemos que hacer uso del mismo tiempo verbal en nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos nuestra oración principal y usamos presente, inmediatamente tenemos que usar presente en nuestra oración subordinada. Y así sucesivamente con el resto de los casos. Siempre el mismo tiempo verbal. Veamos entonces un ejemplo con perfect, es decir, con el pasado en alemán. Während ich meinen Kaffee getrunken habe, habe ich noch einen Blick in die Zeitung geworfen. Mientras tomaba mi café, volví a mirar el periódico. En este caso les puse también el ejemplo en inglés porque me parece que puede llegar a ser más sencilla la comparación. While I was drinking my coffee, I took another look at the newspaper. Si observan, ambas oraciones están en perfecto. Getrunken habe, que es nuestra oración subordinada, y lo que vendría a ser nuestra oración principal, habe geworfen. ¿Ok? Y así de simple, funciona igual. Dos acciones simultáneas. En este caso, nuestro ejemplo maneja el mismo sujeto, pero simplemente estamos usando otro tiempo verbal, que en este caso es el perfecto. Ahora bien, continuemos con el segundo uso de während, que es como preposición. Ok, während puede funcionar también como una preposición con un sentido temporal que va siempre con genitivo. Por ejemplo, während des Jahres 2008, durante el año 2008. Si se dan cuenta, während deja de significar mientras y pasa a cambiar su significado por el de durante cuando es usado como una preposición. Tengan en cuenta que en este caso la estructura se forma preposición, während, seguida por el sustantivo que vendría a declinarse en genitivo. Ahí en la parte de abajo pueden observar la declinación. Dice nuestro ejemplo, während des Unterrichts wird nicht gegessen. Durante la clase no se come. En este caso, preposición während, después nuestro sustantivo der Unterricht, que es un sustantivo masculino, el cual en nuestra oración se encuentra declinado en genitivo. Si se dan cuenta, en la tabla de abajo que está en la parte de azul, cuando es masculino, dice que en vez de der es des y le agregamos una S al final a nuestro sustantivo. Por eso, en vez de der Unterricht, des Unterrichts. Observemos estos dos ejemplos. Nuestra primera oración utiliza während como una conjunción. Nuestra segunda oración o nuestro segundo ejemplo utiliza während como una preposición. ¿Por qué les pongo estos dos ejemplos? Porque cuando tenemos
nuestro werden como una conjunción, podemos decir que estas dos oraciones que manejamos podemos convertirlas, es decir, podemos como que nominalizarlas en una sola oración que pasa a usar werden como preposición. Leámoslas para que podamos entender lo que estoy diciendo. Dice entonces como conjunción: Während aß, kam einen Anruf. Mientras él comía, recibió una llamada. Tenemos lo que hemos explicado al principio, nuestras dos oraciones. Pero podemos utilizar estas dos oraciones y convertirlas en una sola usando la preposición während. Während des Mittagessens kam ein Anruf. Durante el almuerzo recibió una llamada. Quiere decir que es el mismo significado, simplemente lo estamos diciendo de formas diferentes, ¿ok? Aquí observamos el mismo ejemplo, simplemente con la traducción en español y la traducción en inglés. Recuerden, das Mittagessen es neutral y pasa en nuestra frase a ser declinado en genitivo y sería des Mittagessens. Bueno, y llegamos a nuestro último ejemplo. Esta frase es un poquito más elaborada. Además, tengan en cuenta que se puede usar perfectamente el werden como conjunción y como preposición en este caso. Simplemente habría que transformarla un poco y nada más, igual que lo que decíamos anteriormente. O sea, pasa perfecto. Dice así: Während ihrer Vorbereitung auf die Prüfung muss ihr Mann für die Kinder sorgen. Durante su preparación para el examen, su esposo debe cuidar a los niños. Si observan, cada color corresponde a la traducción, como para que podamos entender un poco qué palabra en nuestra frase en alemán corresponde a nuestra traducción en la frase en español o en la frase en inglés, ¿ok? Así que nada, espero que con esta diferenciación puedan entender un poco más el werden a modo de preposición. Recuerden, werden como preposición va siempre acompañada de genitivo. Bueno, gente, alemana en español, y con esto llegamos al final de nuestro video. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. También puedes seguirnos en nuestro Instagram en Alemania en español, sin la ñ sino n, español, ¿ok? Te dejo el reto de que intentes transformar la frase que acabamos de ver usando werden como conjunción. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.